Muy buen día, mis queridas estudiantes. Continuamos con nuestro proceso de estudio de las sustancias esenciales para la vida, la nomenclatura y las funciones químicas. Espero que hayan realizado el trabajo a conciencia, el trabajo anterior, que hayan recurrido a las estrategias pedagógicas de recuperación, la segunda parte, en la semana anterior. Hoy continuaremos entonces con nuestro proceso de camino hacia el conocimiento. Vamos a abordar lo que es la nomenclatura química. Dentro de la nomenclatura química tenemos que son las reglas y normas que plantea la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para nombrar correctamente los elementos y las sustancias químicas. En términos generales vamos a hablar que existe la nomenclatura tradicional que todavía se emplea y ella utiliza prefijos y sufijos para nombrarse y depende de la estado de oxidación de los elementos que constituyen una molécula. Tenemos la nomenclatura sistemática que emplea prefijos numéricos y nos fijamos en la cantidad de elementos que constituyen una molécula. En la nomenclatura Stock, entonces tenemos en cuenta el estado de oxidación o nivel de valencia del elemento principal y entonces lo anotamos o lo escribimos como un número romano entre paréntesis. Abordamos entonces ahora lo que son nuestras funciones de química inorgánica y sus grupos funcionales. Nosotros aquí en esta imagen vemos frutas, pero miramos que son frutas diferentes, digamos que las clasificamos en el gran grupo que denominaremos frutas. Cuando ya miramos específicamente estas frutas, decimos que tienen una característica específica que las diferencia de las otras frutas. Lo mismo si miramos estos frutos de capsicum, pues ya hablamos de una característica que sería picante y en este caso hablamos de una característica que sea ácida. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar de lo que es la función química. Estas son agrupaciones de sustancias que debido a sus características comunes poseen un comportamiento típico. Entonces aquí ya miramos una familia que tiene un comportamiento típico. Aquí tenemos otra familia que tiene un comportamiento típico diferente a estas otras. Eso que le da ese comportamiento típico se denomina el grupo funcional. En química entonces lo denominaremos como un átomo o grupo de átomos que están presentes en una fórmula e identifican una función química o una familia. Ya les mencionaba aquí, ya que hablamos de ácidos. Aquí hablamos de frutos picantes. Aquí hablamos de unos frutos en general, pero cada uno tiene una característica específica. Entre esos grupos, familias o funciones químicas tenemos los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales, los hidruros y los peróxidos. Esas funciones químicas tienen unos elementos específicos que los diferencian de los demás. Por ejemplo, los óxidos decimos que tiene el oxígeno con su estado de oxidación -2 como elemento característico. Los hidróxidos tienen el grupo OH o hidroxilo con su estado de oxidación -1. Los ácidos tenemos el hidrógeno con su estado de oxidación +1. Las sales, entonces en las sales vamos a hablar, conocemos por ejemplo nuestra sal de mesa, está constituida por un catión que ya lo consultamos de la clase anterior, que es un átomo o grupo de átomos que posee una carga positiva, y los aniones que son un átomo o grupo de átomos que poseen una carga negativa. En este caso, la sal de mesa está constituida por sodio y por cloro. El sodio va a tener carga positiva y el cloro va a tener carga negativa.
los hidruros vamos a tener de nuevo el hidrógeno, pero vamos a tener con estado de oxidación -1, y los peróxidos vamos a tener de nuevo el oxígeno, pero con estado de oxidación -1. Para poder llegar a esas funciones químicas necesitamos que reaccionen elementos o moléculas. Entonces retomamos nuestro concepto de lo que son las reacciones químicas. Aquí tenemos entonces de nuevo el mapa general. Vamos a partir de un elemento metal, ocurre una cantidad de reacciones y entonces vamos a obtener los óxidos, vamos a tener por aquí hidróxidos, vamos a tener sales y por acá los no metales que también van a reaccionar y vamos a tener otro tipo de óxidos, vamos a tener ácidos y entonces van a reaccionar finalmente estos hidróxidos con estos ácidos y entonces vamos a obtener las sales. Vamos entonces a abordar nuestra primera función química, que son los óxidos. Entonces nos dicen que son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Están constituidos por dos tipos de elementos, formados por la reacción del oxígeno, siempre debe estar presente con su número de oxidación o su estado de oxidación -2, reacción del oxígeno con otro elemento, que puede ser metal o no metal. Pero esos óxidos, ¿dónde están presentes? Pues están presentes, por ejemplo, donde nos vemos todos los días, en el espejo. También van a estar presentes en un elemento pues que hace parte esencial de nuestra vida y hace parte de nuestra evolución histórica, el papel. Tenemos también óxidos presentes en las baterías que empleamos, y tenemos también óxidos, entre otros tantos artículos, los vamos a encontrar en algunos artículos de belleza. Y esos óxidos van a tener una fórmula general que es X. X me está representando cualquier elemento químico. Este 2 me está representando el estado de oxidación del oxígeno. Y esta N me va a estar representando el estado de oxidación del otro elemento que lo acompaña. Grandes grupos de óxidos tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos son productos de la reacción del oxígeno con un elemento metálico. Entonces recordamos en el capítulo anterior que quedamos de investigar, identificar muy bien los elementos metálicos, diferenciarlos de los no metálicos, y los óxidos ácidos son producto de la reacción del oxígeno con un elemento no metal. Óxidos presentes en nuestra vida en todo momento. Aquí vamos a hablar de la nomenclatura de estos óxidos. En la tabla periódica pues nos encontramos con elementos que tienen solo un estado de oxidación, como es el caso del magnesio, que tiene estado de oxidación +2. Ese magnesio reacciona con el oxígeno, que el oxígeno lo vamos a tener en forma diatómica. Siempre vamos a tener dos átomos de oxígeno constituyéndonos una molécula para reaccionar en este caso con el magnesio. Este 2 coeficiente estequiométrico no lo vamos a profundizar en estos momentos, en otra clase lo tomaremos cuando hablemos de reacciones químicas. Entonces reacciona el oxígeno diatómico con un elemento metal y vamos a tener acá un óxido. Para nombrarlo, entonces decíamos que en la nomenclatura tradicional utilizamos prefijos y sufijos. En este caso se llamaría óxido magnésico, tiene solo un estado de oxidación. En la nomenclatura Stock vamos a decir que se llama óxido de magnesio 2. ¿Por qué? Porque el magnesio aquí actúa con estado de oxidación +2. Y en la nomenclatura sistemática vamos a decir monóxido. ¿Por qué? Porque tiene solo un átomo de oxígeno, monóxido de magnesio. Miremos ahora elementos que poseen solo dos estados de oxidación. Tenemos como ejemplo el hierro, que tiene estado de oxidación +2 y +3. Vamos a ejemplarizar aquí con uno de esos estados de oxidación.
El oso se utiliza cuando tenemos el elemento con el menor estado de oxidación y el ico cuando está con el mayor estado de oxidación. Entonces ponemos a reaccionar el hierro con nuestro oxígeno diatómico. Miren que aquí además estamos hablando de las normas para determinar esta oxidación. Cuando está solo va a tener estado de oxidación 0. Miren, en ambos casos. Y aquí entonces decimos que nos va a formar un óxido. No olviden que en este caso estamos hablando de el hierro con su estado de oxidación más 3. Mírenlo acá. Entonces vamos a tener que miren que aquí cruzo este estado de oxidación y aquí cruzo este otro estado de oxidación. Cuando tiene este mayor estado de oxidación utilizamos el sufijo ico, óxido férrico. El estado de oxidación del hierro es más 3, entonces vamos a decir que es óxido de hierro 3. Y tenemos aquí que hay 3 átomos de oxígeno, por eso trióxido, y tenemos 2 de hierro, por eso vamos a decir que es de dihierro. Miremos por acá elementos que tienen más de 2 estados de oxidación, que puede ser, en este caso, el cloro. Vamos a trabajar con el estado de oxidación más 7, entonces otra vez cloro diatómico, oxígeno diatómico. Entonces nos dicen aquí 1, 2, 3 en el cuarto estado de oxidación, que es el mayor. Entonces vamos a decir que utilizamos el prefijo per y el sufijo ico. Óxido perclórico, estado de oxidación del cloro más 7, óxido de cloro 7. Y entonces ahí tengo 7 átomos de oxígeno, pentóxido de dicloro, porque tiene 2 átomos de cloro. Bien, vamos a los desafíos de hoy. Primer desafío, teniendo en cuenta unos átomos que planteamos aquí, entonces escogen los átomos, escogen estado de oxidación y van a formular las reacciones para formar esos óxidos, y además vamos a nombrar los óxidos que escojamos aquí para formar. Además de eso vamos a nombrarlos con los diferentes tipos de nomenclatura y vamos a determinar el estado de oxidación de cada uno de los átomos que interviene en esa reacción, tanto en la parte de reactivo como productos. Ese es el desafío 4. El desafío 3. El desafío 4 continuamos con consultas complementarias para ampliar este tema. Continuamos desarrollando el glosario de términos y vamos a seguir reforzando nuestros conceptos previos. No olviden que pueden emplear el módulo que encontramos en el blog. Entonces nos vamos por acá a grado décimo y en grado décimo entonces nos aparece el enlace que nos va a llevar a el módulo. Eso es lo que desarrollaremos por ahora. Necesitamos mucha dedicación, necesitamos mucho compromiso por parte de ustedes. Todos hacemos un esfuerzo, necesitamos que su esfuerzo también sea enorme, acorde a sus grandes capacidades. Seguimos adelante, mis queridas estudiantes, ganando conocimiento, y vamos a conquistar el mundo.